Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la ingeniería del software. Mi grupo está conformado por Daniel Gukrowski, Roberto Palencia, Mario Rodríguez, Miguel Bastal y mi persona Stephanie Marcano. Estas son las reglas. Se les agradece colocar los equipos telefónicos en silencio o en su defecto apagarlos. No interrumpir a los exponentes mientras están en el proceso de la exposición. Se les agradece mantener una postura adecuada en la sala y no hacer ruido durante las exposiciones. Indicar al finalizar las exposiciones las inquietudes que se puedan presentar en alguno de los puntos a tratar. La ingeniería del software desde un punto de vista general no es más que una disciplina la cual está conformada por herramientas técnicas y modelos las cuales nos permiten desarrollar algunos programas informáticos llamados software. El ciclo de vida de la ingeniería del software son un conjunto de fases las cuales empiezan desde que el programador decide desarrollarlo y mueren desde que son sustituidas o reemplazadas. Según el cuadro podemos ver que son 5 etapas. Empieza el análisis, diseño, código, prueba y mantenimiento. Cada una de ellas van a ser mejores explicadas según los autores que hemos decidido exponer. Según la definición de Robert Friedman, nos habla que la ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y al mantenimiento del software, es decir, la aplicación de la ingeniería del software. Este autor nos habla sobre un conjunto de actividades, las cuales primero tenemos las actividades principales. El primer punto a tratar viene siendo la comunicación, que no es más que la relación que tiene el programador con el cliente, la cual el programador tiene la tarea de obtener los requisitos del cliente y los requisitos del software. Segundo viene la planeación. La planeación no es más que un plan de trabajo, la cual se encarga de obtener todos aquellos riesgos que se puedan atravesar dentro del proyecto, también los recursos que se van a utilizar y las actividades técnicas. La tercera viene siendo los modelos. Es un conjunto de modelos las cuales el programador realiza para que el cliente pueda ver el programa ensamblado. La construcción. Son un conjunto de códigos manuales o automatizados las cuales nos permiten observar todos los errores dentro del programa. Y por último el despliegue, que no es más que la entrega del producto al cliente. Las actividades secundarias. La primera podemos considerar que es el seguimiento y el control de los proyectos del software. Esta va a ir llevando toda la actividad de lo que es el proceso. Además de esto, podemos obtener dentro de ella que se debe cumplir la etapa de planeación a cabalidad. También vemos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos consiste en evitar estos riesgos para que el programa pueda obtener una calidad adecuada y sus resultados sean los queridos. Aseguramiento de la calidad del software. Se realizan y se definen un conjunto de actividades para que al finalizar el proyecto tenga la calidad requerida. Revisión técnica formales. En esta etapa se trata de evitar los errores que afecten a las siguientes actividades. Gestión de la configuración del software. Es aquí donde se van a realizar todas las modificaciones dentro del programa. Y por último, la gestión del reutilizable. Es un conjunto de criterios que nos permite obtener componentes reutilizables. Ahora le voy a hablar sobre las fases o las etapas del proyecto según este autor. La primera fase que define este autor viene siendo el análisis de los requisitos del software. Es aquí donde el programador tiene como actividad obtener todos los requisitos del cliente y los requisitos del software. Es importante señalar que el programador debe tener una visión general de lo que va a ser el programa antes de realizarlo. Este autor define esta etapa con 5 pasos. El primer paso viene siendo el reconocimiento del problema, en donde el programador conjunto con el cliente van a saber cuáles son las diversas dificultades que tiene el programa. También está la evaluación y la síntesis. El programador tiene la actividad de conseguir toda la información, tareas, funciones y estructuras dentro del programa. Está el modelado, que no es más que el programador realiza un conjunto de modelos para que el cliente pueda ver el trabajo ensamblado y si es de su satisfacción. También tenemos las partes de especificaciones, que son todas aquellas especificaciones que debe tener el programa para poder funcionar. Y por último viene siendo el chequeo general, que no es más que revisar el trabajo desde el inicio hasta el final. El entregable que podemos observar es un conjunto de informes de los requisitos del cliente y los requisitos de las especificaciones del programa. Segunda etapa. La segunda etapa nos habla sobre el diseño. Este autor define que esta etapa viene siendo la primera actividad técnica, la cual
En ella podemos desarrollar en 3 pasos. La primera viene siendo la representación de las estructuras de los datos, que no es más que analizar toda la primera parte y transformarlo. La segunda viene siendo la arquitectura del sistema. En esta es la primera vez que vamos a ver todos los elementos relacionados entre sí. Y por último viene siendo la representación de los algoritmos y de la interfaz, que son los elementos relacionados entre sí internos y cómo van a funcionar conjunto con el usuario. El entregable que podemos ver aquí viene siendo el conjunto de diseños, las cuales van a ser plasmados dentro del software. La tercera etapa viene siendo la generación de código. La generación de código está representada mediante todos aquellos diseños que van a ser plasmados en un lenguaje entendible para la máquina y viene siendo representados con el ambiente virtual, tanto interno como el ambiente virtual que podemos percibir. Uno de los ejemplos básicos que podemos realizar este ambiente virtual viene siendo a través de Java o JavaScript. Y el entregable que observamos aquí viene siendo la base del código del software. Cuarta etapa, nos habla sobre las pruebas. En esta etapa de las pruebas, el autor nos habla sobre que aquí debemos realizar un conjunto de aplicaciones reales en la cual el programador puede desarrollar y ver los errores efectuados dentro de ella. Es importante señalar que el cliente debe estar presente en estas pruebas para que omita su opinión. El entregable que vamos a obtener aquí viene siendo los reportes de error de código y de la base del software. Y por último viene siendo el mantenimiento. El mantenimiento, debemos pensar que estos programas deben ser plasmados con una visión a futuro y que en un momento dado deben cambiarse algunas funciones según el ambiente que se vaya a utilizar. El entregable que podemos obtener aquí viene siendo un conjunto de documentos que nos permitan su modificación y su mantenimiento dentro del software. Siguiendo con la exposición, y el autor Roger Prisman, les voy a hablar sobre los modelos prescriptivos, los cuales son aquellos que prescriben un conjunto de elementos de proceso, es decir, van a reducir los conjuntos de elementos que lo contemplan, así como también las acciones de la ingeniería del software, tareas, productos de trabajo, calidad y mecanismos de control del cambio de cada proyecto. No necesariamente los modelos prescriptivos son estáticos. Estos modelos se crearon o se diseñaron para evitar el caos en el desarrollo del software, ya que los desarrolladores de software no tenían un plan de trabajo para realizarlo. Por eso crean los modelos para tener una línea por donde guiarse. El primer modelo prescriptivo del cual les voy a hablar es el modelo en cascada, también conocido como ciclo de vida clásico del proyecto. No es más que aquel que sugiere un enfoque sistemático y secuencial hacia el desarrollo de software, que inicia con la especificación de requerimientos del cliente y que continúa con la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue. Cuando hablamos de la especificación de requerimientos del cliente, nos estamos refiriendo a la actividad primaria de comunicación, que luego le siguen, como vemos en la gráfica, planeación, modelado, construcción y despliegue. Como podemos ver, es un modelo totalmente lineal, el cual sirve para trabajos que ya están bien planificados y que no van a haber imprevistos en el desarrollo del mismo, ya que si no fuese así, este modelo no sería bueno para otros tipos de desarrollo. Luego tenemos los modelos de procesos incrementales, que son aquellos que van en la búsqueda de la realización de un proceso lineal a la hora del desarrollo de la ingeniería del software. Estos contemplan en él dos submodelos, los cuales son modelo incremental y modelo DRA. Estos modelos incrementales surgen para evitar la linealidad del modelo en cascada, y estos son iterativos. Viendo las dos gráficas, el modelo incremental se asemeja al modelo en cascada, pero de manera iterativa, ya que cada incremento es un modelo en cascada, pero diferentes incrementos, es decir, iteran varias veces. Cada incremento es una iteración. Por ejemplo, si estuvieran haciendo un procesador de texto, el primer incremento serían la escritura y esas cosas, las cosas básicas. El segundo incremento ya serían el tamaño de las letras y el tipo de letra. Ya para un tercer incremento ya tendríamos corrección de gramática y esas cosas un poco más avanzadas.
En el modelo de EREA hablamos de un modelo rápido, es que dura de 60 a 90 días. Es cuando el cliente pide la necesidad de un desarrollo de software lo más rápido posible. Es entonces que, como podemos ver, tiene la comunicación y la planeación igual que el modelo en cascada, pero cambia cuando pasa el modelado y a la construcción, ya que aquí se divide en equipos. Si hablamos del procesador de texto, el equipo número 1 haría lo que es la escritura, la negrita y esas cosas básicas. El equipo número 2 haría el tamaño de las letras y el tipo de letra y esas cosas ya intermedias. Y ya el equipo número 3 haría las cosas un poco más complicadas, como la corrección de la gramática. Y ya en la construcción, cada quien construiría su proyecto, su software, para después en el despliegue unirlos como un todo. Como podemos ver, de 60 a 90 días. Modelos de procesos evolutivos. Son aquellos que plantean el diseño de un software cuyo proceso ha sido diseñado de manera explícita para incluir un producto que evolucione con el tiempo y sea resistente a la variabilidad. Tenemos la construcción de prototipos, el modelo en espiral y modelo de desarrollo concurrente. Estos modelos surgen para para tener software que sea accesible a la variabilidad, es decir, que en un tiempo se le puedan hacer modificaciones y ese tipo de cosas. Aquí tenemos la gráfica de cada uno. La construcción de prototipo es un modelo iterativo y muy dinámico. Él comienza con la planificación. En la planeación es una planeación rápida, un modelo de diseño rápido, y ya la construcción del prototipo y el desarrollo son normales. Pero la cosa es que cuando llega el desarrollo, como hicieron un modelado y un plan muy rápido, a veces crea problemas. Pero también la ventaja es que el cliente y los mismos desarrolladores de software pueden ver los errores y modificarlos para entrar a la siguiente iteración. Y la primera iteración siempre genera un prototipo o un documento y luego se genera el producto final. Tenemos el modelo en espiral que en el inicio, en el centro de la gráfica, es la especificación del producto, para después comenzar con la primera iteración, que podríamos tener también, como dijimos en el prototipo, ya que este conjuga la construcción del prototipo y el modelo en cascada. La dinámica de la construcción del prototipo y la linealidad del modelo en cascada. Como podemos ver, en el primero podría tener un documento de lo que va a ser el prototipo o un prototipo ya como tal. Ya en la segunda iteración, que comenzaría acá, tendríamos el prototipo si tuviéramos el documento o ya un producto final. Ya las otras iteraciones serían para modificaciones y ese tipo de cosas. Como podemos ver, tiene las mismas 5 actividades: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Ya el modelo de desarrollo concurrente tiene sus propios estados y sus propias actividades, en las cuales las actividades primarias que se ven con Roger Prisma entran en esos estados. Por lo menos, si no estuviéramos haciendo ningún desarrollo de software, tuviéramos los 5 estados y ninguno. Si llegara un cliente y pidiera un software, tuviéramos la comunicación bajo desarrollo. Cuando esta terminara, tuviéramos la planeación bajo desarrollo y la comunicación en espera de cambio. Y así sucesivamente con las demás actividades. Tenemos el modelo especializado del proceso. Son aquellos que adoptan muchas características de uno o más de los modelos convencionales presentados en la exposición. Sin embargo, los modelos especializados tienden a aplicarse cuando se ha elegido un enfoque de ingeniería del software definido de una manera muy estrecha. Estos modelos complementan a los modelos anteriores, ya que sirven para simplificar el trabajo y para hacer el software más seguro y eso, simplificarlo. En el desarrollo basado en componentes tenemos la simplificación de un desarrollo de software, ya que los componentes son aquellos software que ya están hechos y que se pueden introducir cuando se está desarrollando un software. Como un ejemplo así básico, tendríamos cuando estamos haciendo un código que tenemos un código que se repite mucho, nosotros lo que hacemos es copiar y mientras lo vamos necesitando lo vamos pegando. Sería algo así: mientras el desarrollador de software necesita ese software como tal o ese componente, como lo habla este modelo, lo introducimos y lo vamos utilizando. El modelo de métodos formales trata de fórmulas matemáticas y los desarrolladores de software necesitan especialización en el mismo. Este se utiliza para darle más seguridad a los software,
ya que por sus fórmulas matemáticas y todo ese desarrollo matemático que implementa, y son usados para el área aeronáutica, la industria militar y ese tipo de cosas que necesitan mucha seguridad. El desarrollo de software orientado a aspectos, como su nombre lo indica, se orienta a los aspectos más importantes de los software. ¿Por qué? Porque este revisa esos aspectos que necesita el desarrollador y que necesita que funcionen bien el desarrollador, aquellos aspectos que pueden poner al software de manera crítica. Personas y roles que actúan según Roger Primo. Los gerentes, presidentes, jefes y en general altos directivos es un rol para Roger Primo, ya que estos son los que dirigen el proyecto como tal. Tenemos ingenieros de software, que estos sí se subdividen en varios roles, como puede ser el desarrollador del software, el diseñador, el programador, el que vela por la calidad del software, entre otros muchos roles que tienen estos. Y tenemos los clientes, que es otro rol, ya que estos participan en el desarrollo de su propio software. Los ingenieros de software y su jefe adoptan el proceso a sus necesidades y después lo siguen. Además, la gente que ha solicitado el software, quiere decir clientes, tienen una función que desempeñar en el proceso de definirlo, construirlo y probarlo. Ingeniería de software según Gonzalo León Serrano. Gonzalo León Serrano, él cita a un autor y dice que es una aplicación efectiva de esfuerzo científico de la ingeniería para transformar una necesidad operativa en una configuración definida de un sistema mediante procesos iterativos de análisis de requisitos, selección de conceptos y asignación de síntesis, solución y compromiso y optimización del diseño, prueba y evaluación. Entre sus características principales están su estructura de arriba abajo que ve el sistema como un todo, una orientación de un ciclo de vida que considera todas estas fases desde el diseño conceptual hasta la retirada del sistema. También cuenta con un enfoque interdisciplinar, es decir, en equipo, que incluye todas las disciplinas adecuadas del diseño de forma oportuna y concurrente. La necesidad de integración para asegurar que todos los objetivos del sistema sean cumplidos de forma efectiva y eficaz, y está orientado a un proceso e incluye todas las provisiones esenciales de la realimentación del control. Este autor también establece una serie de fases o etapas del proyecto, entre ellas está la definición de requisitos. La definición de requisitos no es más que tiene como que esta etapa tiene como objetivo tener una clara comprensión de los problemas a resolver, extraer las necesidades del usuario y a través de ellas derivar las funciones que ésta debe cumplir. Se deben obtener, en esta fase se subdividen en dos subfases, la de análisis de requisitos de usuario, que esta busca conocer todas las necesidades del usuario y los beneficios que tiene ofrecerle el sistema de software a este, y el análisis de requisitos del sistema, que este parte de un modelo lógico donde se describirán todas las características o funciones y relacionarlas entre ellas, suponiendo que no existe una limitación de recursos. Entre la etapa está también la etapa del diseño. La etapa del diseño busca determinar una solución a estos requisitos establecidos en la etapa anterior, suponiendo que existen muchos métodos para satisfacer estos requisitos. En esta etapa existirán múltiples diseños, es decir, que pueden existir 1, 2, 3, 4 o más diseños que puedan satisfacer estos requisitos. Se debe obtener una clara diferencia entre el análisis entre el diseño de alto nivel y el diseño detallado, debido a que el diseño de alto nivel él busca la solución de la estructura mediante la identificación de módulos y sus relaciones, y la del análisis detallado busca la solución mediante la definición de algoritmos y la definición de algoritmos y la ordenación de códigos para realizar la implementación. La etapa de la implementación. La etapa de la implementación busca una solución ejecutable del programa, es decir, que adapte todos estos programas con las decisiones que se tomaron en la etapa anterior, debido a que ésta orientará o impulsará la etapa del diseño mediante códigos, codificaciones y pruebas del sistema. Las fases anteriores son independientes del lenguaje de programación establecido. Sin embargo, en la fase de implementación es de suma importancia,
debido a que con esta se relacionarán de forma más directa los objetos y módulos con las construcciones del lenguaje. En la etapa de la implementación es de suma importancia porque a la vez de realizar las pruebas debe cumplir con todos los requisitos establecidos inicialmente. Es recomendable utilizar estas pruebas en diferentes niveles debido a que tienen que ser aceptados por el usuario. La transferencia del producto. La transferencia del producto es otra fase de la ingeniería de software y esta nada más no consta de implementar el sistema de software en desarrollo en entorno al cliente. Es decir, que se cumplan todos los requisitos y si no se cumple alguno, realizar las adaptaciones necesarias. En esta fase tiende a obtener un largo periodo y es donde se incluye la información del usuario hacia el cliente, hacia el producto, con el fin de que éste cumpla todas las funciones del sistema, y también se deben conocer detalladamente las decisiones asociadas del usuario con las del sistema. Y la última etapa es la evolución. La evolución no es más que cuando una vez que se entrega el producto, este estará expuesto a un entorno cambiable. Es decir, que pueden existir actualizaciones, cambios de necesidades del usuario, hardware, software, entre otros. También establece una serie de modelos en ingeniería de software, y en ellos está el modelo de cascada, que es denominado modelo convencional y responde a una secuencia de pasos de desarrollo empleadas desde el comienzo del desarrollo de software. Su principal característica es un conjunto de actividades de fase secuenciadas a través del tiempo, es decir, que al terminar una empieza la otra, y los datos de entrada de este serán los datos resultantes de la fase anterior. También está el modelo de síntesis automatizada. Este modelo de síntesis automatizada es donde se emplea la tecnología de software para generar automáticamente la implementación a partir de las especificaciones detalladas de los requisitos de software del sistema. El modelo incremental. Este modelo busca un código como resultado de un proceso de refinamiento que parte desde las especificaciones y el diseño. En este modelo se establecen o participan los prototipos. Los prototipos no es más que un modelo parcial ejecutable de un sistema de desarrollo de software. Entre ellos están dos tipos. El modelo basado en prototipos desechables, que aborda el problema de la inestabilidad de los requisitos, generando un prototipo lo antes posible que sirva de base al mejor conocimiento de los requisitos del usuario. Es conocido como el prototipado rápido y podría tratarse independientemente del modelo incremental. La idea de prototipado desechable, está más limitado a la tecnología que se utilizará en el pleno desarrollo. Y los modelos de prototipado incremental, se basa en la generación de modelos parciales ejecutables de un sistema antes de proceder a la implementación, con el fin de que ésta deba estudiar todas sus características y poder obtener al final un sistema implementado. El modelo en B. Este modelo en B asocia una fase de prueba a cada una de las fases del ciclo, estableciendo métodos de gestión para la validación de cada una de ellas. Este modelo en B, dice que en las fases de prueba no son consideradas parte de la implementación, sino que deben ser tratadas separadas para que se pueda realizar o relacionar con cada una de las fases del desarrollo. El modelo en espiral. Este modelo consiste en pasar por una serie de ciclos, tanto el conocimiento a realizar el sistema como el propio sistema van avanzando hasta obtener un producto final. Una vez que se obtiene la última espiral, esta se prosigue con el desarrollo convencional al haberse eliminado todas las incertidumbres en las espirales anteriores. Las personas y roles que actúan en esta ingeniería de software según este autor interactúan los clientes, analistas de sistemas, diseñadores de software, programadores, entre otros. Personas sólidas con bases metodológicas que en el desarrollo de software a pequeña y gran escala, cumpliendo como un rol de administrador de proyectos, líder de proyectos y arquitecto de software. Además, estos también pueden definir alcances, costos, tiempos, recursos y factibilidad del proyecto, que también proponen soluciones de software globales y parciales que permiten el control del proceso.
Continuando con la exposición, hablaremos sobre el autor Ian Somerville. Ian Somerville dice: la ingeniería de software es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción del software. Esta comprende las formas tácticas para desarrollar y entregar un software útil. Entre las características que nos definen este autor tenemos: estos trabajos bajo restricciones financieras u organizacionales, por lo tanto buscan encontrar soluciones tomando en cuenta dichas restricciones. Se requiere un enfoque sistémico y organizado en su trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Es necesario un enfoque más informal y creativo de desarrollo, ya que podría ser más efectivo. Requieren una mezcla de técnicas de software y de diseño gráfico. Los atributos esenciales de los productos son la mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y aceptabilidad. Utilización de las herramientas CASE, que no son más que sistemas de software que están diseñados para ayudar a las actividades rutinarias del proceso de software. Entre las etapas y fases que nos define este autor tenemos 4 etapas fundamentales, en las cuales se las nombraré y más adelante las definiré detalladamente. En la primera etapa tenemos el requerimiento del software, que tiene como entregables los requerimientos del usuario y del sistema. En la segunda etapa tenemos la etapa de diseño, en la que se tiene como entregables los diseños, son la descripción de la estructura del software, los datos, la interfaz del sistema y los algoritmos utilizados. En la etapa 3, que es la implementación, se tiene como entregable la prueba del código para establecer la existencia de defectos y depuración. En la etapa 4, verificación y validación del software, revisiones de los requerimientos, y se continúa con las revisiones del diseño e inspecciones del código hasta la prueba del producto. Comenzando con los requerimientos del software, no son más que los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones bajo las cuales te va a trabajar. Estas especificaciones reflejan las necesidades del cliente de encontrar una solución a un problema. Podemos encontrar los requerimientos de usuario y los requerimientos del sistema. Los requerimientos de usuario no son más que indagaciones en lenguaje natural de los servicios que se va a proporcionar y las restricciones bajo las cuales se va a trabajar. Los requerimientos del sistema son de una manera más detallada los servicios que va a proporcionar este y las restricciones del sistema bajo las cuales este va a trabajar. En esta etapa podemos encontrar 4 fases fundamentales, que son el estudio de viabilidad, que no es más que si las tecnologías actuales, hardware y software, pueden satisfacer las necesidades del cliente. También se evalúa desde un punto de vista de negocio si el proyecto es rentable y si se puede trabajar bajo las restricciones que ofrece el cliente. En la parte de obtención y análisis del requerimiento, no es más que la parte de obtener los datos y las especificaciones a través del contacto directo con el cliente, usuarios potenciales, analistas de tareas, etc. La especificación del requerimiento no es más que la traducción en un documento de lo que son los requerimientos de usuario y los requerimientos del sistema. La validación del requerimiento no es más que se valida si todos los requerimientos son los que quiere el cliente, y además si se encuentran errores se modifica y se soluciona el problema en el documento. Entre los roles y actores que tenemos, tenemos la parte de requerimientos de usuarios, los administradores clientes, usuarios finales del sistema, arquitectos del sistema. En los requerimientos del sistema tenemos como roles y actores, usuarios finales del sistema, ingenieros clientes y arquitectos del sistema. En la parte de diseño del software, el autor lo define como un proceso creativo donde este se aborda de forma particular, donde no existe una mala o buena manera de diseñar el software o no existe fórmula perfecta para el diseño del mismo, sino una serie de metodologías las cuales nos servirán para guiarnos para desarrollar un software útil. Este no es más que el proceso de convertir una especificación del sistema en un modelo del sistema ejecutado. Las actividades que podemos encontrar en la parte de diseño, tenemos el diseño arquitectónico, que no es más donde se documenta y se desarrollan los subsistemas que van a formar parte del sistema. Especificación abstracta, se hace una especificación abstracta de cada componente, de los servicios que va a proporcionar y las restricciones bajo las cuales va a elaborar. Diseño de la estructura de datos, se diseña y se documenta la estructura de datos que se va a utilizar para la implementación del sistema. Diseño de componentes, para cada componente se diseña su interfaz. E igual que el diseño de la interfaz, se programa todas las interfaces de los componentes y éstas se unen para formar el todo.
diseño de algoritmos, se documenta y se diseñan los algoritmos que se vayan a utilizar en los servicios que se van a proporcionar. Entre la parte de actores y roles, en el diseño del software tenemos los arquitectos del sistema, que tienen como rol, estos hacen uso de todas sus habilidades técnicas con el fin de establecer una solución técnica. Debe ser capaz de comunicar el diseño y las decisiones que lo llevaron al mismo al equipo de desarrollo. También tenemos los desarrolladores o programadores, que se encargan de desarrollar las actividades relacionadas al diseño del software. Implementación del software. La implementación del software se sigue de forma natural a la etapa de diseño. En esta etapa ya los programadores han llevado a cabo una serie de códigos que han desarrollado y lo ponen a prueba. Si encuentran errores, lo pueden solucionar a través de la depuración. Las actividades que podemos ver en esta etapa se sigue al pie del diseño. A medida que se programa se localizan los errores, se diseña la reparación del error, se depuran dichos errores, se vuelve a probar el programa y si en algún caso de existir otro error, se vuelve a seguir el ciclo. Entre los actores y roles que podemos encontrar en esta etapa tenemos los arquitectos del sistema y los programadores. Los arquitectos del sistema podemos encontrar que terminan de completar las partes faltantes del diseño de la arquitectura y corregir las decisiones previas que hayan resultado ser equivocadas. Juegan un papel de mentor y muchas veces deben explicar cuestiones del diseño del sistema al equipo de desarrollo. Su nivel técnico y conocimiento del dominio del problema le da una ventaja para identificar problemas. Programadores. Estos se encargan del desarrollo del software siguiendo las especificaciones hechas por el arquitecto del sistema. Verificación y validación del software. En esta etapa no es más que la parte de análisis de prueba. Esta tiene cabida en todo el proyecto como tal, desde que se inicia el proyecto hasta que termina. Desde la parte de las especificaciones, donde se verifica si las especificaciones están de acuerdo con las necesidades que necesita que se cumpla el cliente. En la etapa de diseño se ve si el modelo de diseño del software que se quiere realizar es concorde a las especificaciones ya implementadas por el cliente. En la parte de implementación, se ve si se sigue el desarrollo del software con el diseño ya planteado. Esta es una etapa que es muy costosa, por lo cual debe llevar una planeación muy delicada y muy bien desarrollada para evitar costos altos. Entre las actividades que podemos encontrar aquí tenemos la prueba de componentes, donde se prueba de manera individual cada componente del software para localizar errores. En la prueba del sistema se prueba como un todo cada componente para ver si funciona en armonía. Se hacen las pruebas de validación para detectar errores y la prueba de aceptación para determinar si el software es realmente lo que el cliente quiere. Entre los actores y roles que tenemos, en la etapa de validación y verificación, tenemos autor o propietario, el inspector, lector, secretario, presidente o moderador y moderador en jefe. Entre los modelos de proceso de software que podemos encontrar en este autor, aunque son muy semejantes a los demás, tenemos lo siguiente. Modelo de proceso de software. Es una representación abstracta de un proceso del software. Cada modelo de proceso representa un proceso desde una perspectiva particular y así proporciona solo información parcial sobre ese proceso. Se encuentran los modelos en cascada, desarrollo evolutivo, ingeniería de software basada en componentes. También tenemos los modelos iterativos. La esencia del proceso iterativo es que la especificación se desarrolla junto con el software. Sin embargo, esto crea conflictos con el modelo de detección de muchas organizaciones, donde la especificación completa del sistema es parte del contrato de desarrollo del mismo. En este tenemos el modelo incremental y el modelo espiral. Bueno, continuando con las exposiciones, le daremos a relucir el caso práctico. El caso práctico que planteamos se trata de la tesis de Giovanni Villahermosa, que dice: un sistema de información como apoyo a la operatividad de la plataforma tecnológica para la Dirección General de Ciencia y Tecnología, adscrita a la Gobernación del Estado Monagas. Hay que aclarar que esta tesis y este proyecto de ingeniería de software se llevó a cabo con la metodología de la ingeniería de software de Ian Somerville. Como
Antes de entrar en lo que es el caso práctico como tal, daremos a reducir aspectos relevantes sobre las técnicas, métodos, modelos y metodologías que se aplicaron, la técnica de recolección de datos y las herramientas que se usaron para la obtención de dicha investigación. Las técnicas y métodos de metodología fueron el modelo incremental, que es el que viene basándose ya a lo largo de la exposición, que poseen todos los autores, que se basa en sí en la ingeniería de software. También trató o especificó sobre la metodología estructurada, que es aquella que nos permite mantener un enfoque sistemático y conjunto de lo que es una programación abstracta y completa orientada a objetos. Y también dieron aspectos a relucir como la utilización de bases de datos y las metodologías ágiles. En las técnicas de recolección de datos obtuvimos lo que es la entrevista no estructurada, es decir, encontramos entrevistas de casos similares de sistemas de información o de ingeniería de software planteados previamente y se utilizaron para dicha investigación. También utilizamos recopilación documental a través del internet o de la web. Se hicieron anotaciones a través de un cuaderno y el computador gracias a acciones vivenciales que se realizaron en la apertura o la inicialización del proceso. Y se llevaron a cabo historias de usuarios, fichas, o sea, se implementaron posibles requerimientos del sistema basados en las historias previamente dichas que estaban en las historias o fichas de los usuarios, que pertenecían al sistema. Las herramientas de desarrollo del sistema utilizamos para la implementación de dicho software lo que es PHP, PHPMyAdmin, App Server y Adobe Dreamweaver, que se utilizó para el modelado y la arquitectura como tal de la parte gráfica y la interfaz de dicho sistema. Empezando a pasar o a pasearnos por todas las fases de la ingeniería de software como tal, encontramos la primera, que es los requerimientos del software. Aquí las actividades que se hicieron para ver los requisitos que dicho software me pedía o me exigía para que pudiera ser funcional son los siguientes. Se identificaron los clientes y sus necesidades. ¿Cuáles eran sus necesidades? Depende de los clientes o los actores o los individuos que actuarían en dicho sistema. Se procedió a estudiar cómo se maneja la información dentro de la institución. Se procedió a identificar las tecnologías con las que cuenta la institución. Se analizó el funcionamiento de cada uno de los departamentos y la información que se maneja. Se realizaron las historias de usuario y se priorizaron cada una de estas. Se diseñó un plan de trabajo para satisfacer los requerimientos de usuario. Bueno, como ya habíamos hablado, en la etapa de requerimientos de software lo que deberíamos buscar es todo lo que se necesita o todo lo que necesitaría dicho sistema para poder hacer la implementación y para que el usuario esté en feliz términos con la creación de dicho sistema. En los actores en esta etapa se ven desde dos puntos de vista, tanto los requerimientos del usuario como los requerimientos del sistema. En los actores, según los requerimientos que desea el usuario, están los administradores clientes, los usuarios finales, los ingenieros clientes, los administradores y los arquitectos del sistema. Y a nivel de los requerimientos del sistema están los usuarios finales del sistema, que son los que van a utilizar el sistema como tal, los ingenieros clientes y los arquitectos del sistema como tal, que siempre están en todo lo que es las fases de los requerimientos del software. El entregable que se genera en esta fase y que se generó en este caso práctico que estamos planteando fue un informe con los requerimientos del usuario y el sistema como tal específicamente. En la etapa de diseño de software, aquí tratamos todo lo que refiere a la codificación primaria. La codificación del código desde su inicio hasta el fin de dicho sistema de información. Cabe notar que en las demás etapas se mejoró y se depuró más dicho código, pero aquí ya se tuvo que haber planteado lo que era el código de inicio a fin, así no estuviese terminado. En esta etapa es muy importante lo que se refiere con la arquitectura del sistema, que es cómo van a ir englobados todas las partes que contemplan a dicho sistema o a dicha ingeniería de software. Aquí dice, el sistema a desarrollar posee características que lo identifican como un sistema cliente-servidor, por lo que a continuación se presenta un gráfico donde muestra la arquitectura de estos sistemas. Como es un sistema de información, para poder gestionar lo que sucedía en dicha problemática, que era que no podían obtener los datos de manera rápida, tanto como para el usuario como para las mismas personas que laboraban en esa entidad,
se vio la necesidad de crear un sistema de información que permitiese esa intercomunicación entre el cliente, el usuario y la empresa. Entonces, por eso fue inevitable utilizar un servidor de base de datos a donde alojar todas las cosas necesarias manejar en la empresa, tanto el cliente como para el trabajador, y para poder enlazar esa base de datos se necesitó el intérprete PHP, que es para poder enlazar todo lo que es la base de datos con la interfaz lógica de la web, y por eso se usó el servidor web Apache y el web explorador Firefox, que es donde se basó la interfaz de la base de datos como tal. Los actores que intervinieron aquí fueron los arquitectos del sistema, y porque aquí no estuvo inmerso el usuario como tal, porque esta fue la parte de diseño y de codificación y generación de código, donde el usuario no tiene una cabida directamente hacia ella. El entregable que se generó fueron los diseños y descripción de la estructura del software, los datos y la interfaz del sistema y los algoritmos utilizados en esta etapa. En la fase de implementación, aquí ya se tuvo el programa como tal. La ingeniería de software ya estaba finalizando. Ya llegó el punto donde ya el sistema de información estaba listo, pero sí había que llevar una serie de pruebas para poder verificar si este cumplía a cabalidad todos los pasos o todos los requerimientos que el usuario y el cliente solicitaron al inicio de la fase de la ingeniería de software. Aquí se procedió a depurar el sistema como tal, verificar cuáles eran los errores y ver qué cosas se podían mejorar y si estaba de acuerdo el usuario con el programa que se le iba a entregar posteriormente en la otra etapa. Las actividades que se desarrollaron aquí, como lo ven acá, se siguió el diseño en pie, es decir, se siguió diseñando para estructurar mejor las cosas que quedaron, que no se pudieron abordar en la fase anterior. A medida que se programa, se localizaron los errores. Se diseñó la reparación del error y se depuraron los archivos. Y se vuelve a probar el programa para ver si es funcional actualmente. El entregable que se generó fue el código final ya después de la depuración, y los actores fueron los arquitectos del sistema. Aquí se hizo la depuración, como yo le dije, de todo el sistema, es decir, se limpió todos los errores que pudieron haber obtenido y se procedió a la cuarta etapa, que era donde se iba a entregar dicho proyecto. En la etapa de verificación, que es la que les estoy hablando, verificación y validación del software, se realizaron ciertas actividades para probar de que el software tuviera una buena viabilidad, o sea, que estuviera trabajando a felices términos. Esas etapas son la prueba de componentes, donde se probó de manera individual todos los componentes, asegurándose que funcionaran correctamente. La prueba del sistema, que era la prueba que se realizó a los componentes que integraban en sí el sistema para verificar que estuvieran trabajando correctamente. Las pruebas de validación, que no es más, que nos dice aquí que se demostró que el software es el que el cliente quiere, que satisface sus requerimientos, como parte de la prueba de validación mediante pruebas estadísticas para probar el rendimiento y la viabilidad de los programas, y para probar cómo trabajan ciertas condiciones operacionales. Aquí se vio si aquí el cliente estuvo inmerso 100%, porque aquí se vio si el cliente le gustó el resultado que se había llevado a cabo a través de la otra fase de ingeniería de software. Si le gustó el programa, si cumplió sus expectativas, si le parece bien y si se va a quedar con él. Que entra en la fase de aceptación, que no es más que la fase donde dieron las pruebas finales y se dio la aceptación por parte del usuario de que ese era el programa que él necesitaba. Los actores que participaron aquí fueron el autor propietario, inspector, lector, secretario, presidente o moderador jefe. Y los entregables que se generaron fueron tanto el programa como tal, como un informe y revisiones de los requerimientos, y continúa la revisión del diseño e inspecciones del código hasta la prueba del producto. ¿Por qué se dicen que continúan las inspecciones? Porque como les mencioné primeramente, estamos basándonos en lo que llamamos un modelo incremental. Quiere decir que a partir de nosotros haber entregado este sistema de información, ya él queda propuesto para dichos cambios a futuro o mejoras que se le pueden hacer a dicho sistema. Entonces, gracias a toda esta ingeniería de software y todo este sistema de información, se logró poder mantener lo que era una feliz comunicación entre el cliente, el autor, entre el cliente y el empresario, el dueño de la empresa, en todas sus sucursales, para poder tener una mejor interacción y hacer mejor la vida tanto del cliente como tal, del usuario y así de sus trabajadores. Muchas gracias.